Hola, soy Luca Mimesi. Bienvenidos al quinto capítulo de IECA de Bolsillo. Hoy vamos a ver de la década del 30 a Perón, abarcando desde el año 1930 a 1954. Nos habíamos quedado en lo que era el inicio de la década infame. En 1931 se va a dar la convocatoria de elecciones, donde el Partido de la Concordancia se va a presentar con la fórmula Justo-Roca, en contra de Repetto y de la Torre. Finalmente, la fórmula Justo-Roca va a ser vencedora en estas elecciones y el 20 de febrero de 1932 va a asumir la presidencia. Cabe aclarar que el Julio Roca que estaba en la fórmula era el hijo del Julio Roca padre que había sido presidente anteriormente. En 1933 se va a dar un hito bastante controversial de este gobierno, que va a ser que el 2 de mayo se va a firmar el pacto Roca-Runciman. Es un tratado firmado en Londres por el vicepresidente Roca y por el ministro de Comercio inglés Runciman. Va a tener un contenido un tanto controversial, ya que Inglaterra se reservó el derecho a controlar las licencias de importación de carnes argentinas y Argentina se comprometió a otorgar un tratamiento benévolo a las empresas de capital británico. Ambos se comprometían a colaborar en una investigación conjunta de la estructura del comercio de carnes. El pacto Roca-Runciman fue ampliamente criticado porque afectaba la capacidad de control del gobierno argentino sobre el comercio exterior. Se comprometía parte de la soberanía política y económica de la nación. Especialmente criticado fue por Repetto y de la Torre, ambos personajes importantes de la época de la escena política nacional. El debate fue escalando hasta que explotó en el Senado y entre el 11 de junio y el 23 de julio de 1935 se debatió fuertemente si este pacto era válido o no lo era. Dujau y Federico Pinedo fueron la voz del gobierno en el Senado. El 23 de julio, mientras se llevaba adelante este debate, un senador santafesino fue asesinado en el medio de la Cámara del Senado. En 1937, en septiembre, ocurrirán nuevas elecciones fraudulentas. La fórmula que va a asumir el gobierno será la fórmula de Ortiz y de Castillo. En 1939 se da un hito muy importante a nivel mundial. Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y va a haber fuertes conflictos y fuertes debates de la escena política respecto a qué posición tomar en este conflicto armado. En 1940, Castillo asume la presidencia por la enfermedad del presidente Ortiz. Y Pinedo presenta el Plan de Reactivación de la Economía Nacional. Es uno de los primeros antecedentes de planes estructurados y esquematizados para la reactivación económica nacional. El fin de este plan era paliar los efectos que estaba teniendo la Segunda Guerra Mundial sobre la economía argentina. Tenía como contenido conciliar la industrialización con la economía abierta, fomentando el comercio con los Estados Unidos y creando un mercado de capitales argentino. Se lo considera uno de los primeros documentos de Estado que intentó modificar el eje del desarrollo económico desde el modelo agroexportador que se venía trabajando hasta ese entonces. En diciembre de 1941 se va a dar un hito importantísimo de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses atacan Pearl Harbor, que es la bahía que tenían los Estados Unidos en el mar Pacífico, controlándola militarmente. Esto va a acentuar la presión que había en el conflicto para que Estados Unidos ingrese a la guerra y también en nuestro país va a incrementar la presión respecto a qué posición tomar. En 1943, en marzo, el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar de mandos medios y superiores, van a promover un golpe de Estado. El 4 de junio, este golpe de Estado finalmente va a ocurrir. Lo que buscaba esta agrupación de oficiales nacionalistas era evitar la toma apresurada de una posición que comprometiera los intereses nacionales en la Segunda Guerra Mundial, así como evitar la agitación política, evitar la proliferación del comunismo, neutralizar a los aliadófilos, que eran estos quienes incitaban la toma del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, y también van a incitar el catolicismo ultramontano. La revolución fue comandada por el general Rawson,
pero quien asumirá la presidencia será Ramírez. Hay una figura que empieza a surgir y que se disputa como autor intelectual del Grupo de Oficiales Unidos. Va a ser el entonces coronel Perón, quien asumirá la Secretaría de Trabajo. En 1944, Ramírez finalmente cede ante las presiones y rompe relaciones con el Eje, ya pronto a la precipitación hacia el final de la guerra. Esto va a generar tensiones dentro del Grupo de Oficiales Unidos. Ramírez va a ser desplazado de la presidencia y asumirá Edelmiro Farrell, quien tenía relaciones íntimas con el entonces coronel Perón. En 1944, Argentina rompió la neutralidad a favor de los aliados. El ministro de Guerra era Farrell, quien, como dijimos antes, asumió el gobierno. Juan Domingo Perón no solo va a empezar a destacarse desde la Secretaría de Trabajo, generando grandes cambios sociales como fue el Estatuto del Peón Rural y consagrando otros derechos a favor de los trabajadores. Va a ocupar, en simultáneo, el Ministerio de Guerra, que hasta entonces había ocupado Farrell. En 1945, en agosto, la figura de Perón ya tenía una popularidad despampanante. Farrell viaja a Uruguay y empiezan a generarse varios conflictos internos. El 8 de octubre, debido a las crecientes tensiones y disputas por la legitimidad popular que habían hacia adentro del GOU, Perón va a ser obligado a renunciar. Él va a aceptar la solicitud que le hacen de la renuncia y de esa forma va a ser encarcelado en la isla Martín García. Hacia el 17 de octubre, Perón se dice que simula tener una enfermedad pulmonar que lleva a que lo desplacen al hospital militar que se encontraba en Buenos Aires. Va a haber una fuerte convocatoria por parte de sindicatos de los distintos lugares de Buenos Aires, incluyendo Berisso y otros polos obreros, para marchar y pedir la liberación del coronel que les había consagrado los derechos laborales que tanto habían luchado y reclamado. Finalmente, este 17 de octubre de 1945, el gobierno de Farrell le va a pedir a Perón que por favor salga a dar un discurso y a hablar con la gente que estaba reunida para calmarlos y para que el gobierno no pierda legitimidad. Perón dará ese discurso consagrándolo como una figura política con peso propio. En mayo de 1946, Farrell va a ordenar la intervención de las universidades nacionales. Así también se va a convocar a elecciones presidenciales. Las fórmulas van a ser, por la Unión Democrática, Tamborini y Mosca, y por el Partido Laborista, el general ya Perón. El Partido Laborista preexistió a Perón. Perón no tenía un armado político propio, no tenía un partido, por lo que fue allí donde se nuclearon aquellos quienes apoyaban las reformas y la obra política que había llevado adelante Juan Domingo Perón. El lema de campaña va a ser para los integrantes del Partido Laborista Braden o Perón. Braden era el embajador de los Estados Unidos en Argentina y detrás de sus fuertes críticas a Perón se habían nucleado muchos de los actores que integraban la fórmula de Tamborini y Mosca. Perón finalmente va a triunfar en elecciones con el 54% de los votos. Poco después se va a sancionar la ley universitaria 13.031 diseñada por el gobierno peronista. Esta ley suprimía la autonomía universitaria y subordinaba a las universidades a la autoridad del gobierno nacional. Durante el gobierno peronista se destacan múltiples hitos. Encontramos los dos planes quinquenales, planes de industrialización por sustitución de importaciones, que van a tratar de alcanzar una industrialización pesada para el país. También se va a destacar la creación de las universidades tecnológicas nacionales, universidades obreras llamadas en ese momento. Y también encontramos ya en 1947 la sanción de la ley de voto femenino, que tenía múltiples antecedentes de ejercicio del voto femenino, pero que fue la que la consagró a nivel nacional para que el voto pasara de ser solo para la población masculina a ser indistintamente según el sexo. Esta ley fue sancionada el 9 de septiembre de 1947 y será la ley 13.010. En 1948
se da un discurso de Perón sobre la necesidad de una reforma constitucional. Se van a presentar 6 proyectos. El 24 de abril, San Marino da un discurso en contra en la Cámara de Diputados. Se va a rechazar su iniciativa en contra de la reforma constitucional y se logra su desafuero. La Unión Cívica Radical se va a retirar de la Cámara y va a renunciar a sus bancas. El 13 de agosto se introduce el proyecto de reforma constitucional. La Constitución del año de 1853 consagraba derechos constitucionales que luego se van a conocer como de primera generación. Perón pretendía la transición hacia un estado de bienestar, protagonizado por un proyecto nacional, católico y populista, que incluyera los derechos de la ancianidad, de los niños y de las mujeres, empezando ya así a incluirse lo que se iban a considerar derechos de segunda y tercera generación en el marco constitucional. En 1947 se van a acercar 2 proyectos de necesidad de reforma. En 1948, 6 proyectos, y va a prevalecer el de Héctor Cámpora. En 1948, como dijimos antes, se van a dar estos problemas con la Unión Cívica Radical. El 13 de agosto de 1948 se introduce el proyecto a la Cámara de Diputados y se discute acerca del artículo 30 por 2/3 de los miembros. Ya finalmente, el día 27 del mismo mes, el proyecto de reforma queda convertido en la Ley 13.233. Ya en el mismo año se va a dar la elección de constituyentes. Y en 1949, en enero, se hará la Convención Constitucional, órgano ad hoc, es decir, que nace por un propósito dado y luego se desintegra, encargado de reformar la Constitución. El 11 de marzo, la Constitución va a ser finalmente sancionada. Sus principales modificaciones van a ser que la patria va a ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, siendo esto incluido en el preámbulo de la Constitución. Se va a abarcar también lo que va a ser la función social de la propiedad privada. Los derechos del trabajo van a quedar expresamente incluidos en el fuero constitucional. Los derechos de la familia y de la ancianidad también lo van a hacer. El capital se va a considerar al servicio de la economía social con objeto del bienestar colectivo. La riqueza y su explotación se va a dar en función del pueblo. Se incluirá también la posibilidad de reelección, hasta ese entonces no existente, así como la elección directa. Recordemos que todos los mandatos presidenciales, hasta el año 49 y hasta el año 94, donde finalmente se logró la firmeza de la reelección, duraban 6 años y eran por término único. Vamos a hablar un poco de la figura de Eva Perón. Eva Perón era una persona muy importante dentro de lo que era el gobierno peronista. Se había hecho cargo de la Fundación Eva Perón, una fundación estatal dedicada a la caridad que había reemplazado la vieja sociedad de caridad con el que la aristocracia y la oligarquía llevaban adelante algunas obras en pos de los más humildes. Eva Perón se le solicitaba popularmente que asumiera la vicepresidencia en las reelecciones que se habían habilitado gracias a la sanción de la Constitución del año 49. Es así que el 22 de agosto de 1951 se da un acto en Plaza de Mayo convocado por la CGT. El pueblo va a exigir la candidatura de Eva a la vicepresidencia. Eva finalmente va a llegar a ese acto, un tanto demorada, y va a pedir días para pensarlo. La popularmente conocida como Evita se hallaba enferma de lo que luego se detectaría como cáncer de cuello uterino. El 31 de agosto se dará un hito a nivel nacional que será el renunciamiento histórico de Eva Perón, a donde por cadena nacional justamente renunciará a la exigencia popular de su vicepresidencia. Al año siguiente, en 1952, el 26 de julio, finalmente fallece Eva Perón. En 1951 se dará finalmente la primera reelección de nuestra historia. El peronismo va a triunfar en todo el país y se reeligió a Juan Domingo Perón con el 63,51% de los votos, como candidato de los partidos peronista y peronista femenino. Su vicepresidente fue Juan Hortensio Quijano.
siendo la primera reelección presidencial inmediata de la historia argentina. El contexto de la segunda presidencia de Perón no va a ser tan favorable económicamente como lo fue después de la Primera Guerra Mundial. Se lo va a afectar por los tratados de reconstrucción de Europa que va a llevar adelante Estados Unidos y por los tratados de la Commonwealth del Reino Unido, que nos van a dejar bastante afuera de lo que es el comercio internacional en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, el gobierno peronista va a empezar a tener enfrentamientos con importantes actores a nivel nacional, como lo van a hacer la Iglesia, dando Juan Domingo Perón un discurso histórico oponiéndose a múltiples cuestiones de la Iglesia que ya venían en tensión por la posibilidad de la sanción de la ley de divorcio vincular. La ley de divorcio vincular va a ser sancionada en el año 1954 y se va a empezar a barajar la posibilidad de una reforma constitucional para la separación de la Iglesia y el Estado. También se va a suprimir la enseñanza de religión obligatoria en los colegios públicos, como se van a quitar subsidios a colegios católicos. Durante el segundo gobierno de Perón se va a llevar adelante el segundo plan quinquenal, que va a promover la industrialización pesada del país, es decir, de manufacturas de alta complejidad. Se empezarán a elaborar los tractores Pampa, las motos Puma, los autos Justicialista. Se va a multiplicar la producción de toneladas de acero, que pasó de 21.000 toneladas en 1948 a 87.000 en 1954. También la capacidad industrial va a permitir la producción de heladeras a un ritmo de 11.000 anuales en 1948 a 70.000 unidades 10 años más tarde. El segundo gobierno de Perón no va a carecer de tensiones políticas. Como dijimos, estaba confrontado con la Iglesia y la avasalladora victoria electoral había dejado fuera del gobierno a los actores opositores, cosa que había causado un gran descontento con su figura. Con esto damos por finalizado el quinto capítulo de Ieca de Bolsillo, de la década del 30 a Perón. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, de la Revolución Libertadora a Longañato. Muchas gracias por escuchar y recuerda que el ingreso siempre lo hacemos juntos. Si te gustó, seguinos en nuestra página de Instagram, @juntosporderecho, y así también en nuestra cuenta de Spotify. Si te sirvió, compártelo con tus compañeros y compañeras de cursada. Muchas gracias.